Estamos en las inmediaciones de la barranca del río Nano, que en estos días está siendo eje de la polémica como consecuencia de la actuación que está haciendo la administración local al proceder a la reforestación de una zona que para algunos está considerada como zona de interés comunitario. En concreto, la asociación Guelaya Ecologistas en Acción denunció las actuaciones de la administración. Vamos a escuchar ahora primero una pieza en la que nos informan los informativos de Cablemel Televisión sobre la polémica. El Barranco del Nano es uno de los arroyos que están a la periferia de Melilla y está catalogada como LIC, lugar de importancia comunitaria a nivel europeo, por lo que cualquier actuación que se haga en él tiene que realizarse con un informe preventivo de impacto medioambiental, destinadas a la recuperación de esta zona. La ecologista Rosa González anunció ayer en el programa Con Luz Propia que el colectivo Ecologistas Guelaya ha denunciado a la Consejería de Medio Ambiente. A su juicio, manifestó que lo que se está haciendo desde la Consejería es cementar la zona para hacer un camino, algo que no es permisible, ya que cementarlo supone acabar con las plantas autóctonas. Lo que se está haciendo, primero se está haciendo un camino. En una zona protegida es inconcebible hacer un camino. Cuando tú haces un camino de 1 metro, 3 metros de anchura, me están metiendo máquinas, lo primero que hacen es arrasar con todas las plantas autóctonas que pudiera haber ahí, meter un camino donde no lo había, donde había un sendero que había diseñado el grupo ecologista Guelaya para poder visitar el Nano respetando la zona. Y después la reforestación que se va a hacer, puesto que en una zona degradada hay que reforestar con plantas autóctonas, meten pinos, que es con lo que se repoblaba en época de Franco. Otra de las medidas que ha tomado la Consejería es plantar pinos. Guelaya Ecologista insta a la Consejería de Medio Ambiente que paralice las obras de plantación por entender que esta reforestación no es propia del ecosistema de la citada zona. Asegura además que ellos cuentan con un vivero en el que crían plantas autóctonas. Se las han ofrecido a la ciudad y estos se han negado a plantarlas. Yo ayer mismo estuve cogiendo semillas con un amigo de Guelaya en el arroyo de Tigrofate, en Farjana, y estas semillas se plantan en el vivero y de ahí van saliendo plantas con las cuales Guelaya hace las reforestaciones. Estas plantas autóctonas se les ha ofrecido gratuitamente a la empresa que iba a hacer este proyecto y al final lo han rechazado la ciudad autónoma. Se han gastado un dineral en comprar pinos, donde se pone un pino debajo no crece absolutamente nada, y se han traído otras plantas que pertenecen a un ecosistema mucho más desértico que el de Melilla, que por lo tanto no son del ecosistema del Nano. Se han comprado plantas todas fuera de Melilla y que son de un ecosistema que no coincide con el del Nano. Es decir, lo que se está haciendo es gastarse dinero en un proyecto de recuperación que no solamente no recupera, sino que degrada, y todo esto con fondos europeos. Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Merino, considera que el colectivo ecologista ha vuelto a dar la espalda a esta iniciativa que emana del gobierno local. Merino afirma que el Barranco del Nano se encuentra desértica, por lo que toda actuación medioambiental iba a suponer mejoras para la zona. Pues digo que hay que ser obtuso porque ante la desertificación absoluta, ante la existencia de una meseta en la que existen muy pocas especies, muy degradadas, absolutamente degradadas, cualquier actuación que se lleve y que por supuesto se realice acorde con la ley, lo que va es a mejorar el espacio. Luego, ¿de qué impacto ambiental estamos hablando? Si todo lo que se haga es beneficioso, hay que ser obtuso. Estamos con Manuel Tapia, responsable del área de conservación de la asociación Guelaya Ecologistas en Acción. Manuel, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, pues aquí la ciudad autónoma, sin haber hecho ni impacto ambiental ni nada, ha metido las máquinas en la zona mejor conservada de Melilla para supuestamente regenerarla. Y lo que está haciendo es cambiar el hábitat, un hábitat que ya existía y que estaba muy bien conservado, gracias a que esto era zona militar. ¿Esto no es un erial? ¿No era un erial de que no había fauna o flora? Eso es lo que afirma el viceconsejero, en fin, la opinión de los técnicos. No preguntan a la gente que sabe. Aquí ya hicieron, para que esta zona fuera declarada Red Natura, ya hicieron un informe 2 biólogos expertos de Melilla, que luego ese informe fue desechado,
en el que informaban de las especies tan valiosas que había aquí, especies que no tienen por qué ser arbóreas, porque para los técnicos y para la gente en común parece que donde no hay árboles no hay ecosistema. El ecosistema de Melilla era muy especial precisamente por las plantas que había. ¿Podemos pasar a ver ahora algunas de esas plantas? Estupendo. Por ejemplo, estamos ahora en plena actuación. ¿Nos puedes hablar de la flora autóctona? Sí, antes os quería enseñar un poquito lo que dice la consejería, que era un erial. Seguramente cuando terminen ellos sí lo será, porque como veis pues no han tenido respeto por la flora que había, han metido las máquinas pesadas por aquí, y lo que nosotros nos oponíamos, que era la artificialización de la zona, porque esto era una zona natural, y como zona natural era por lo que entraba dentro de el área de Natura 2000, pues lo que no se podía era meter ladrillo y cemento en una zona que era natural, artificializarla. Aquí han metido riego. Imaginaros un parque natural que tenga riego. Vamos a ser el único, creo, en toda España, vamos. Entonces yo os quería enseñar las especies valiosas que ya había aquí, algunas de ellas, y que no se han tenido en cuenta para decir que esto era un desierto y meter las especies que ellos han creído oportunas. Por ejemplo, tenemos aquí la retama monosperma, que es patrimonio de esta zona y patrimonio de la ciudad de Melilla. Es una especie que es bastante valiosa, un matorral bastante valioso. Y sobre todo otro que nos va a servir de explicación de la zona, que es la Micromeria inodora, el tomillo sin olor, que es aquel de allí, que es una de nuestras especies más valiosas. Esta especie solo en la península ibérica solo está en Ibiza y Menorca y aquí en Melilla. Esta especie, solo por tener esta especie ya la red Natura estaba justificada, pero no lo han tenido en cuenta, y ellos que han opinado que si no se plantaba de árboles, por lo visto Europa no lo iba a valorar. Europa no es tonta y valora que aunque las especies sean chiquititas y no nos alcancen a la rodilla, pues son hábitats muy valiosos, hacen de albergue de fauna, de mucha fauna. El ecosistema de aquí en Melilla es abierto, no es de bosque. Aquí cazan las rapaces como el cenícalo primilla, también un patrimonio de Melilla. Y como veis, pues esta planta, por poner un ejemplo, puede tener unos 50 años así. Son plantas muy longevas, que no es que sean altas, pero los nanerófitos son unas plantas muy valiosas, son un ecosistema muy valioso para Europa, que había que haberlos conservado. ¿Qué otras características tiene la zona? Hombre, la principal es que alberga el árbol más valioso del patrimonio natural de Melilla, que es el Tetaclinia articulata, que es aquel de allí. Es un árbol que no forma bosques espesos, sino bosques claros y soleados, con plantas con un ecosistema muy valioso, un soto bajo de plantas de nanerófitos bastante bajos, pero muy valiosos para la fauna de la zona, que también es muy peculiar. Una fauna reptiliana, herpetológica, muy valiosa también, que habita en esos bosques, no en los pinares. Los pinares, que es por lo visto lo que se tiene previsto aquí, los pinares lo que hacen es empobrecer la tierra, y se les llama hoy en día desiertos biológicos, porque albergan muy poca fauna y muy poca flora. Por poneros también un ejemplo, si veis la ladera esa, que era abierta, alberga una pradera de micromeria con un alto valor biológico, que ahora mismo lo único que se tenía que haber hecho, y es lo que le aconsejamos a la consejería, era haber protegido esos desmontes que han hecho los vehículos de los todoterrenos, haciendo sus pruebas entre militares y particulares, que han terminado desprotegiendo el suelo. Simplemente haber ayudado, haber cerrado para que no penetraran vehículos, y esa pradera de micromeria hubiera terminado tapando toda la zona. Esa pradera tiene un alto valor ecológico. Eso es lo que afirma la consejería, que es un desierto, y afirmamos nosotros que solo por esa zona ya la red Natura está más que justificada. Y vosotros también habéis plantado aquí algo, habéis tenido unas actuaciones anteriores a lo que está haciendo ahora el gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, en su día, como compensación a las obras que realizó el Ministerio del Interior en la zona de la desaladora, le exigimos una serie de compensaciones y aceptaron. Entonces aceptaron reforestar esta zona
La hicieron a su manera, eso creo que fue la empresa Trasa también que lo hizo, y en fin, los árboles los donamos nosotros totalmente gratis a ellos, porque son árboles de la zona con los que hay que reforestar. ¿Cuáles son? Pues el que te he hablado antes, el arar, el Tetraclinia articulata, la Fillirea media, que es el labiérnago, especies que pertenecen al Tetraclinetum, que es el ecosistema, el hábitat original de esta zona. En su día se tenían que haber espaciado más, pero bueno, gracias a eso lo que hay ahora es un bosque de arar con árboles ya adultos que están ya regenerándose, están soltando semillas y esas semillas están germinando ya, con lo que hay una regeneración ya natural. Estos árboles no se han tenido en cuenta cuando se ha hecho el trabajo de reconocimiento de la zona. Parece que no existían. Se dice que solo hay 9 arares en toda la zona, cuando, como lo estáis viendo, lo que es un bosque realmente. Ahí habrá unos 300 ejemplares ya. Que eso los puso el Ministerio. El Ministerio del Interior. O se han reproducido ya también. Los que se han reproducido son más bajitos. Esos que veis son los que plantaron en su día el Ministerio del Interior. Árboles cedidos gratuitamente por Gelaya. ¿Y qué vais a hacer vosotros con respecto a estas actuaciones? Pues lo que podamos. Hemos mandado un informe a Europa para que Europa lo tenga en cuenta, paralice momentáneamente las actuaciones, porque nosotros queremos que se haga algo, pero queremos que se haga bien. Como allá empezado las máquinas que estáis escuchándolas al fondo a trabajar, lo que queremos es que se paralice esto y se retome otra vez el proyecto, conforme al informe que hicieron los biólogos expertos en el año 2003 y que hicieron un diagnóstico exacto del hábitat de la zona, que era el que os he explicado, el de la micromeria, el del Tetraclinia. Ahora mismo los planes que hay para la zona es maquinaria pesada, llevárselo todo por delante y plantar pinos, básicamente. Vosotros utilizabais también como aula formativa abierta esta zona, ¿no? Tanto nosotros como los biólogos y los botánicos de la Universidad de Granada usaban esta zona como reconocimiento de especies autóctonas de Melilla y exactamente como aula abierta. Ahora, cuando se termine aquí con esto, pues será como pasear por un jardín, como pasear por nuestro bordo, prácticamente. Y las especies de fauna, hablabas antes de reptiles y también le va a afectar el caso de que se quede como los pinares, es decir, con el mantillo de las hojas de los pinos. Hombre, imagínate, si por ponerte un ejemplo, en la península, para hacer refugio de reptiles ahora se están haciendo montones de piedras, se están llevando piedras donde no hay. Aquí el proyecto que hay, porque hay un proyecto diferente para cada zona, para el Nano E1 y para esta zona otro, lo que hay previsto aquí es llevarse todas las piedras en camiones. Esto es el hábitat de especies de reptiles que no las hay en la península, que el único punto de todo el Estado español donde existen es aquí en Melilla. Uno de ellos, te puedo poner por ejemplo, el Gecko magrebí, que es un lagarto que tiene este tamaño, y el hábitat es pedregal, las rocas calizas que hay debajo del Tetraclinia. ¿Qué es eso, Manuel? Esto es la micromeria inodora. Esta es una planta que solo existe en Ibiza y Menorca, en todo el Estado español, y aquí en Melilla. Esa es la que habías comentado antes. Exacto. ¿No? ¿Y el resto? Esto es quizás lo que tenga más valor de toda la zona, y es lo que están pisando ahora mismo las máquinas para realizar. Aquí tenemos Helianthemum mariflorum. Los Helianthemum en general son muy valiosos todos. Como veis, son plantas chiquititas, pero con un alto valor ecológico. Aquí tenemos Viola arborescens, también, fijaros qué bonita es. Una planta típica también del matorral mediterráneo costero. Y aquí, como veis, también está un árbol de los que plantamos en su día, de los que cedimos gratuitamente y plantó el Ministerio del Interior. Fillirea media, que también es un árbol muy típico de esta zona del norte de África. O sea que en un metro cuadrado tenemos 3 especies teóricamente autóctonas y debían estar protegidas. Debían estarlo protegidas, pero aquí se trata incluso de proteger estas piedras que las albergan, porque estas piedras, como veis, tienen fisuras y hacen de refugio de reptiles, que como os he contado también tenemos aquí la suerte de contar con especies muy valiosas de reptiles. Ajá. Con respecto a las declaraciones que ha hecho el viceconsejero de Medio Ambiente, Guillermo Merino, ¿vais a contestar? Sí, hombre, nosotros tenemos una causa abierta con él y esto servirá para engrosar
para engrosar la causa, porque nos da la impresión de que ese cargo no tiene mucha validez, no tiene mucha justificación de existir y que más bien la sumisión es meterle caña a Celaya. Prácticamente es meter presión sobre el único colectivo que se enfrenta a la ciudad en estos temas.